Sentí en mi corazón que necesitábamos como iglesia trabajar en dos cosas que Dios ha puesto desde el principio de año, que iban a ser como los motores que nos van a impulsar durante el desarrollo de este año. Dos motores que yo quiero que usted los tenga bien presentes, porque como iglesia vamos a trabajar constantemente para que usted pueda crecer en esto. Dos motores que cuando usted los ponga a funcionar le va a hacer que su vida espiritual también se mantenga activa. Porque a veces nos empezamos a morir espiritualmente y nos empezamos a morir por dentro en las cosas de Dios. Se nos apaga la fe, se nos apaga el creer, se nos apaga la pasión por Dios, porque estos motores están apagados también. Y quiero que usted los anote o se los grabe o los ponga en el celular, pero que usted también se meta en la movida de lo que Dios va a empezar a hacer con nosotros. El primer motor es el evangelismo. El primer motor que lo va a hacer a usted mantenerse calientito en la presencia de Dios es evangelizar. Y usted me va a decir: Jorge, ¿y cómo lo vamos a hacer si ya tú me estás diciendo que eso es difícil? Vamos a aprender a evangelizar. Vamos a aprender cómo podemos hablarle al que está a nuestro lado, al amigo, al vecino, al cliente. Pero necesitamos que nosotros también podamos dar fruto en el Señor, a pesar de que es difícil, a pesar de que a veces se complica. Porque mira, hay un contexto. Antes se hacía más fácil, creo yo, en los tiempos de antes, porque la gente estaba más abierta a la ola del evangelio. En los tiempos de mi abuela, de mi papá, hablaban de Cristo y se hablaba con respeto, así sea que no creyeras, tú oías. Pero hoy en día hay un contexto religioso tremendamente nocivo. Hay miles de religiones, y aparte de que hay miles de religiones, miles de creencias, los cristianos no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera nosotros. Entonces la gente no sabe qué oír. La gente no sabe a quién oír, y a veces en medio de nuestro evangelismo lo que hacemos es tratar de contradecir lo que el otro dijo también. Le pongo el caso de la Virgen María. No, pero es que la Virgen, y empezamos a debatir. No, pero es que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no que es uno solo, que son tres. Y empezamos porque no nos enfocamos en lo que realmente Dios quiere hacer, que es traer salvación. Y por eso nosotros necesitamos aprender de evangelismo. Y nos vamos a dedicar, si Dios lo permite, los miércoles a saber cómo hacerlo, a entender cómo hacerlo, a tener herramientas que nos permitan hacerlo de una manera más efectiva. Porque mire, también yo le puedo decir: no, mi hermano, y le hablé de Cristo y ya le prediqué la palabra, pero yo sé que ese hombre, o sea, no hice nada, en pocas palabras, no logré nada. No hice que su corazón estuviera atento a la palabra de Dios. Y le digo, entre otras cosas, ¿sabe por qué? Porque yo estaba buscando la forma, la manera, mi estrategia para hacer algo que el que lo hace es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que va a convencer a la gente de justicia, de juicio y de pecado. Así que nosotros nos podemos quitar la carga que a veces tenemos de qué vamos a decir, de cómo lo vamos a decir, y si nos cree, y si no nos cree, y si no nos escucha. Y es el Espíritu Santo, al fin y al cabo, el que va a hacer, si tú te arriesgas a hablar, el que la semilla crezca y puedas tener un fruto en Dios. Pero es necesario que nosotros comencemos a abrir nuestra boca. Yo sé que hay gente aquí que ama al Señor. Yo sé que, y el Señor lo ponía mientras yo preparaba ciertas notas para esta enseñanza. El Señor ponía en mi corazón que hay gente que ama a Dios y que de verdad quiere hacer lo que a Él le agrada, y que de verdad lo has intentado, y que de verdad te has arriesgado y de pronto has quedado como torpe porque la persona te dio 2 o 3 vueltas, porque hay cosas que aún no sabes. Pero Dios, esa pasión y ese deseo que hay en tu corazón por hablar también de su palabra, lo va a convertir en una herramienta para que la gente que esté a nuestro alrededor se convierta a Jesús. Porque necesitamos evangelizar. Necesitamos ser una iglesia que da fruto. Necesitamos que nos duelan las almas, porque la razón de la cruz fueron las almas. Necesitamos que el Señor, por favor, ayúdanos. Genere una pasión por hablar su palabra. Que ese amor que tú tienes por Dios,
que esas ganas de agradarle, que ese deseo de hacer lo que a Él le agrada se convierta como en una metralleta de amor hacia la gente para que se conviertan al Señor. El Señor, el Espíritu Santo, va a poner en este tipo de personas la semilla que hace que tú puedas dar fruto, porque es necesario dar fruto, mi hermano. Y este año nos vamos a dedicar como iglesia a crecer en el evangelismo, torpemente, con lo mucho que sepamos, porque es que si bien es cierto, mira, no se necesitan estudios, seminarios, manuales para evangelizar. ¿Usted se acuerda de la mujer samaritana? Tuvo un encuentro personal con Dios y Dios le habló una palabra directa a su corazón y dice que ella fue enseguida, no hizo cursos, no hizo seminarios, fue enseguida y habló y dijo: yo pienso que allá está el Cristo. Y dice que muchos creyeron por la predicación de esa mujer, con solamente un testimonio, voluntad de hacerlo y fe. Pero también la Biblia enseña en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo se encontró con una cantidad de gente a la cual le iba a predicar, y eran lobos rapaces. Era gente con la que él tenía que también defender muchas cosas del evangelio. Lo que quiere decir que también nos tenemos que preparar. Pero mira, no podemos seguir pensando que nuestro lugar en la iglesia es esa silla y ya. Nuestro lugar en la iglesia, en el Señor, es hablar de Él. Siempre ha sido la tarea, siempre ha sido la cosa que el Señor demandó, siempre ha sido una necesidad imperante de todo cristiano. Pero a veces nos volvemos pasivos en nuestra silla, pasivos en el confort, pasivos en el venir, pasivos en el levantar nuestras manos y ya. Pero con todo mi corazón le digo, mi hermano, usted prende este motor del evangelismo. Usted permite que Dios le inyecte esa pasión por las almas, y le aseguro que su vida espiritual comenzará a crecer. Hay cosas que no hemos podido experimentar en Dios porque nos hemos quedado callados. Hay cosas que van a venir de Dios en el momento en que tú comiences a hablar. Y no te quedes conforme con lo que tienes hasta ahora, porque no tienes ni un ápice pequeño de lo que Dios tiene para ti. Pero necesitamos movernos en el evangelismo. Es un motor que nosotros tenemos que comenzar a poner a toda marcha. Yo quiero leer, que tú leas conmigo más bien lo que dice el libro de los Hechos en el versículo 14, en el capítulo 3, según la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero los apóstoles se quedaron allí, hablando de uno de los muchos lugares donde estaban los apóstoles predicando, por mucho tiempo, dice, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Mire, yo le voy a decir algo con todo mi corazón. Yo tengo 20 años de conocer de Jesús. He escuchado a muchos predicadores, he escuchado muchas enseñanzas, he escuchado muchas cosas, pero pocas veces vemos milagros. Pero pocas veces vemos realmente el poder de Dios. Pero pocas veces nosotros nos vemos envueltos en una ola de unción del cielo que trae maravillas. Y yo siento en mi corazón, mi hermano, que si usted abre su boca, que si usted se anima y se arriesga a hablar de Jesús, el Señor va a respaldarle con maravillas y milagros. La gente va a venir a ti a pedir que ores por ella, y Dios te va a respaldar en esa oración. La gente va a venir a ti por un consejo porque no saben qué hacer, pero Dios pondrá la palabra que ellos necesitan en tu boca. Pero tienes que animarte a hablar. Tenemos que animarnos a hablar. Que nosotros podamos llegar al Señor, al cielo algún día y verlo cara a cara, y haya mucha gente que diga: gracias porque Él me habló a mí. Gracias porque iba directo al infierno, pero porque Él tuvo misericordia, ella tuvo misericordia, yo pude llegar aquí. Mi hermano, nuestra familia necesita de nuestra predicación, de que tú abras tu voz, de que tú digas lo que tienes de Dios para dar, y de que te prepares también. Y esto es lo que vamos a hacer los miércoles. Dios mediante nos permita
estábamos hablando el pastor Efraín y yo, y Dios nos permita edificarnos a través de aprender a evangelizar, cómo evangelizar, herramientas, estrategias. Pero es necesario que no nos quedemos callados. Y Dios nos va a respaldar con milagros y maravillas. Lo segundo, que vamos a empezar a trabajar en esta iglesia de una manera radical, de una manera contundente. Nos vamos a preparar y usted se tiene que meter en esto. Los que están en línea, nos tenemos que meter en esto. Es la intercesión. Intercesión. ¿Usted sabe qué es interceder? Ponerse en los zapatos de, actuar o clamar en lugar de. Y vamos nosotros a trabajar en esto, porque la iglesia que no intercede es una hoja de papel que nada más se la lleva el viento. ¿Usted ha visto una hoja que se la lleva el viento? Se la lleva para allá, se la lleva para acá y no sirve para nada. Nosotros tenemos que ser una iglesia que ora y que intercede. Y no la oración de todos los días. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, mis negocios. Señor, mi esposo. No, tenemos que interceder los unos por los otros. Tenemos que interceder por las necesidades del hermano que está al lado, por las necesidades, las obligaciones, las responsabilidades de los pastores, por lo que está pasando en esta ciudad. Otro motor que se debe prender en nuestra vida, otro motor que se debe prender en nuestro corazón, otro motor que Dios va a hacer que nos impulse este año, va a ser la intercesión. A medida que tú clames por otro, a medida que tú pidas por las necesidades del otro, mira mi hermano, lo sentí en mi corazón y te aseguro de parte del Señor que va a ser así. Tú vas a empezar a encontrar respuesta a tus oraciones. A medida que tú digas, Señor, yo quiero que tú bendigas y ayudes a mi hermano, el Señor va a empezar a responder lo que está en tu corazón, los deseos, los anhelos de tu corazón también. Y eso, mira, es un río que no lo detiene nadie. Porque si tú oras por mí, yo oro por ti, el hermano ora por ella ora por mí, yo oro por ella, la iglesia se llena de bendición. Dios escucha la oración, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue respondiendo el clamor de sus hijos. Pero necesitamos prender el motor de la oración. Porque, mira, si nosotros nos quedamos en esa parsimonia, en algún momento de la vida vamos a tener que dar cuenta de nuestra parsimonia, de nuestra estabilidad. Yo te aseguro que las cosas que tú anhelas para ti están en el mismo nivel de las cosas que tú vas a pedir por otro, de las cosas que tú vas a clamar por otro, de que tú saques tu espacio, de que tú saques de tu tiempo para buscar la necesidad del otro. Y Dios lo va a hacer. Mira, yo sé que aquí hay gente que ama al Señor. Yo sé que aquí hay gente que de verdad ama al Señor. Una de las cosas que yo sentía, sí hay gente que me ama. Y Dios lo ha visto. Y Dios conoce el amor que hay en tu corazón por Él. Y Dios sabe que quieres agradarlo. Y Dios sabe que te has esforzado. Y Dios, que conoce los corazones profundamente, sabe que es así. Y Dios va a encargarse de hacerte crecer. Pero es necesario que comiences a abrir tus oídos espirituales. Pero es necesario que tú también comiences a dar pasos de fe. Es necesario que tú de pronto no siento ganas, no sé cómo hacerlo, no sé qué decir. Empieces a abrir tu boca y prendas el motor del evangelismo. Señor, tengo pereza o tengo muchas obligaciones, no sé cómo sacar el tiempo. Así sea sentado en la silla de tu trabajo, tú cierres tus ojos 5 minutos y comiences a interceder. Pero a medida que nosotros comenzamos a prender el motor, nos vamos a ir impulsando y se va a volver algo más grande y se va a volver algo más continuo y se va a volver algo más real. Porque por mucho tiempo hemos hablado de lo mismo. Por mucho tiempo escuchamos y decimos, sí, Señor, sí, lo haré, sí, este año, sí. Pero no se activa y necesitamos que este año nuestra vida esté impulsada por estos dos motores. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, en el versículo 5, en el versículo 16, dice:
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira, hay gente frustrada porque no fue sana en aquel momento, porque aquel familiar por el cual oró no se sanó y tal vez murió. Hay gente que está atravesando un conflicto en su fe porque oró por un trabajo y Dios no se lo dio, o oró por un negocio y no le salió. Y sabes a veces por qué pasan ese tipo de cosas. Lo primero, por la voluntad de Dios. Dios es soberano, eso lo hemos aprendido acá. Pero también a veces pasa porque no nos ponemos de acuerdo, porque queremos pelear la batalla solos, porque somos puntitos ahí solitos en la hoja y no nos unimos al párrafo. Si nosotros aprendemos y tenemos por costumbre el orar los unos por los otros, mi hermano, empezamos a ver milagros sobrenaturales de parte de Dios. Empezamos a ver la gloria de Dios. Empezamos a ver a Dios moviéndose, porque una iglesia unida jamás está y será vencida. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra una iglesia unida, contra una iglesia que tal vez piensa diferente. Tú y yo pensamos diferente. Tú y yo tenemos propósitos diferentes, tú y yo tenemos planes de vida diferentes, pero podemos ser unidos, podemos orar los unos por los otros para que el Señor se mueva de una forma poderosa, para que el Señor haga milagros, para que veamos su gloria, para que veamos su poder, para que arranquemos del cielo, arrebatemos las cosas que pertenecen a los hijos de Dios. Y a Dios le encanta eso, a Dios le fascina que el pueblo clame unido. A Dios le fascina que tú te pongas en los zapatos del otro. A Dios le fascina que tú clames por el que está al lado. A Dios eso lo mueve, porque así es Él. Recuerde lo que hablamos el domingo. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó. Así es Él. ¿Y sabe qué, mi hermano? Evangelizar te va a costar. A veces te va a tocar pasar la pena, porque a veces lo que no nos deja hablar es la pena. A veces te va a incomodar porque te va a tocar sacar de tu tiempo. Sí, interceder por otro te va a costar. Te va a costar no verte la serie de Netflix. Te va a costar no jugar una hora o ver el Facebook. Pero lo vamos a hacer porque somos una iglesia que ha decidido agradar al Señor. Prendamos esos motores. Impulsemos este ministerio con evangelismo y oración, con evangelismo e intercesión. Seamos de la gente que no se queda pasiva esperando que Dios lo bendiga, sino que va adelante. La Biblia enseña: el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. ¿Cuáles violentos? Los que se agarran a puños unos con otros. No, los que a capa y espada deciden caminar por donde Dios les dijo que caminaran. Amén. Yo quiero que usted pueda meditar en esto en esta hora. Mira, si estás aquí y han pasado los años, a veces hasta tú mismo te preguntas: ¿cómo está mi amor por Dios? Si estás aquí aún y permaneces ahí y han pasado los años y no te has ido y no has dejado el barco y no has abandonado, es porque tú amas a Dios. Si estás aquí y sigues a pesar de críticas, de cosas, de situaciones, es porque tú amas a Dios. Y Dios lo sabe y Dios conoce eso. Yo quiero que tú puedas leer conmigo lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 6, en el versículo 10. Dice: pues Dios no es injusto y no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviéndole aún a otros creyentes, y como todavía lo hacen. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios cumple su palabra. Dios traerá un pago.
Dios respalda a sus hijos. Dios trae unción fresca y nueva sobre aquellos que decidan encender el motor de evangelismo y el motor de intercesión. Y una unción nueva. La unción en la Biblia tiene muchas connotaciones, pero la unción en sí, lo más certero, lo que está primero en la lista es respaldo de Dios. Y no hay nada más hermoso, mi hermano, porque yo te estoy hablando de las cosas espirituales, yo te estoy hablando de las cosas del reino. Y la Biblia enseña que si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Y las demás cosas son tus planes, son lo que tú tienes en tu corazón, son tus deseos, son tus hijos, son los sueños que tienes. Pero cuando tú decides, escúchame bien porque te lo estoy diciendo hoy, cuando tú decides prender estos motores van a ser lo que impulse lo demás. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busca primeramente las cosas que le agradan a Dios. Esfuérzate de verdad, esfuérzate de corazón, y verás cómo las demás cosas vienen por añadidura. Y verás cómo las demás cosas empiezan a cumplirse, porque Dios cumple sus promesas. Yo creo que tú leas conmigo también lo que dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Romanos, en el versículo 16, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es tiempo, iglesia, de que nosotros seamos los primeros que hablemos, que la gente conozca y sepa que hay gente de Dios aquí, que pueden venir a este lugar y pueden encontrarse con gente que ama al Señor y que obedece su palabra y que está comprometido con las cosas del reino. Gente que de verdad ama lo que Dios ama. Porque no nos avergonzamos del reino de Dios, porque no nos avergonzamos del evangelio. Creemos, esperamos, confiamos y veremos la gloria de Dios. No nos avergonzamos de las cosas de Dios. Deja ya la pena, deja ya el miedo, deja ya el temor. Dios te va a respaldar, Dios te va a usar, Dios te va a ungir, Dios te va a impulsar. El Espíritu Santo se va a empezar a mover en tu vida de una forma sobrenatural. Vas a tener sueños, vas a tener visiones, vas a ver cosas que antes no veías, vas a recibir dones, sabiduría, discernimiento, el hacer milagros. Pero eso pasa cuando la iglesia se mueve. Porque Dios no es un Dios de show. A Dios no le gusta hacer espectáculo porque sí. Los dones, el respaldo y toda la unción de Dios va a venir en cuanto tú te comiences a mover. En cuanto Dios sepa que puede contar contigo para hacer su obra, para manifestar su poder. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No es cháchara, no es paja como decimos en Colombia. No es cuento, no es para que la gente venga y ay, qué linda estuvo la palabra. El poder de Dios, el evangelio de Jesucristo transforma vidas, sana corazones, levanta al caído. El poder de Dios, el evangelio de Jesucristo va a hacer que en esta ciudad haya un avivamiento de verdad. Pero la iglesia se tiene que mover. Porque no es el pastor solamente. No son los pastores principales, es la iglesia como un equipo, como un conjunto, como un cuerpo que se tiene que mover en la dirección que Dios está apuntando. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Yo quiero ver milagros. Mira, a mí me encanta algo que estamos haciendo los líderes de la iglesia. Nosotros tenemos un grupo y se ha vuelto costumbre últimamente. Hermano, ore por mí. Les pido, hermanos, que oren por mí porque, no sé, tengo un familiar enfermo. Y todos ponen las manitas. Yo sé que muchos no oran, pero varios sí oramos. Varios sí nos metemos. Mira, yo aprendí de mi suegra. Ella decía, cuando a ti te piden que ores, eso es en calientito.
No digas que más tarde, que yo oro por ti, que listo, que sí, porque se te olvida, porque después no tienes tiempo. Eso es en calientito. Entonces, cada vez que yo veo un mensaje, puede estar haciendo lo que sea, estar arriba en un techo, estar abajo, debajo del, lo que sea. Yo cierro mis ojos y digo, Señor, te pido por la petición de, así como si estuviera pidiendo para mí. Es algo que Dios ha metido en mi corazón, como si fuera para mí. Le digo, Señor, trae sanidad, trae restauración, trae un milagro. Y me encanta, porque después que oramos, yo sé que varios oramos, mis hermanos, quiero darle la gloria a Dios porque Dios respondió, y porque Dios sanó, y porque llegaron los papeles, y porque Dios trajo, etcétera, tantas peticiones. ¿Sabe cómo se llama eso? El poder de Dios empezando a manifestarse. Son cosas chiquitas. Todavía no se ha levantado el primer muerto, pero hasta allá tenemos que llegar. Yo creo, es que, mire, mi hermano, estoy leyéndome el libro de los Hechos ahorita y pasaban tantas cosas en esa época y era el mismo Dios. Habían sanidades, los cojos andaban, los paralíticos se levantaban, las familias eran restauradas, la gente se llenaba de gozo porque el evangelio corría. Había un mover del Espíritu Santo con la manifestación de los dones, con el hablar en lenguas, con milagros. Porque la iglesia se movía, porque la iglesia no se quedaba quieta. Por eso hoy yo te invito a que tú prendas el motor. Los que le gusta la moto, prende la moto. El que le gusta el carro, prenda el carro. Si le gusta el avión, móntese en su avión. Pero prendamos el motor del evangelismo y la intercesión. Amén. ¿Usted lo puede hacer conmigo? En línea lo pueden hacer conmigo. Este es un tiempo malo, mi hermano. Son tiempos malos. Esto no va a mejorar. Usted no espere que esto se ponga mejor. Hay predicadores que dicen, no, esto va a estar mejor, en algún momento va a cambiar, porque mire, ya cada vez van a ser más pocos los gobernantes que van a estar dirigidos por Dios. Cada vez este mundo se va a poner más oscuro y más pesado. Pero lo decía el domingo y lo digo otra vez, mientras la iglesia esté aquí, mientras la iglesia esté en esta tierra, vamos a hacer luz. Dios va a hacer milagros. Dios va a seguir restaurando vidas. La puerta no se ha cerrado, por eso todavía pueden entrar muchos. Dios va a seguir restaurando los corazones. Dios va a liberar, a hacer liberación de ataduras demoníacas espirituales. Dios va a traer un mover espiritual en la iglesia. Y va a haber gozo y va a haber seguridad de salvación. Y no va a ser gente que un día está en el mundo y otra vez está en la iglesia. No, Dios se va a empezar a mover. A Dios le encanta moverse en medio de su pueblo. Pero es necesario que la iglesia también se mueva. Amén. Yo creo que te pongas sobre tus pies un momento más. Y tú me ayudes a mí. Yo me puedo desgargantar hoy, mi hermano, y se me puede ir la voz y ya se acabó. Pero así sea por uno o dos, que se les prenda el motor, yo estoy contento. Porque el uno o el otro va a hacer que se prenda el otro. Y eso es como un fuego. Mire, usted echa un fosforito en su casa, en el techo, y se prende un poquito. Pero a la media hora eso está incendiado. Usted le toca salir corriendo y llamar a los bomberos. Que nos toque llamar a los bomberos espirituales, porque el fuego de Dios se está encendiendo. Basta ya, iglesia, de quedarnos pasivos. Basta ya. Ora conmigo y pídele al Señor que encienda el motor. Encienda el motor de la evangelización. Que tú seas un agente que traiga almas al Señor, que llene el cielo de aplausos. Que tú seas una persona que a través de tu testimonio la gente pueda ver al Dios vivo que hay en ti. Que tú seas una persona que la gente diga, cuando él clama a Dios, Dios le responde. Pero ¿sabes cuándo va a pasar esto? Cuando te arriesgues a hacerlo, cuando comiences a hacerlo.
Dios va a responder la oración de su pueblo. Dios va a responder la oración de su iglesia.